A ver, ok. Buenos días a todos, bienvenidas. Fabi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la Dirección de Articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil, les da la más cordial bienvenida este viernes por estar aquí, otro viernes acompañándonos, este, a través también de nuestra secretaria Lidia Denise Muñoz Ledo. Les agradece el estar aquí como cada viernes y le agradece a la Fundación Vamos México siempre el apoyo y la alianza que tiene con nosotros, al Tecnológico de Monterrey, que como sabemos Luis Miguel ahorita por sus clases no está con nosotros, pero sabemos que está ahí con su corazón. Le agradecemos también a la licenciada Gabriela Ortega, que está el día de hoy acompañándonos con un tema súper importantísimo. Ay, no, el bienestar de mis colaboradores y el impacto en su desempeño. Sabemos ustedes, todos sabemos que si uno no está a gusto en donde uno trabaja, el desempeño se viene para abajo. Entonces, pues muchísimas gracias a Ivette por estar aquí y le dejo los micrófonos a Ivette para que nos presente a nuestra ponente. Gracias, Fabi. Pues sí, como dicen nuestros viernes, por aquí vi conectado a Luis Miguel, entonces seguro nos está escuchando. Ya lo extrañamos. Todos vamos a decirle hola porque por ahí anda. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy felices. Esta colaboración del día de hoy, Gaby, se hizo entre amigas. Entonces, bueno, pues también estamos entre casa y ella es licenciada en trabajo social, pero además tiene una gran experiencia en diversos ámbitos. Yo voy a dejar que ella se presente porque la verdad es que ella tiene todo el manejo y todo el conocimiento y pues ha abarcado varias áreas y por eso es que pues, es experta en diferentes temas. Así que esperamos que no solo sea la primera vez que la tengamos, sino que sea la primera de muchas, que sea el inicio de una gran colaboración. Y la verdad le agradezco con todo el corazón de parte de la señora Marta Sagún, de parte de Sergio, nuestro director, que bueno, pues de seguro han de estar en el desayuno y no me invitaron, les voy a reclamar nada, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gaby, de cariño, la palabra es tuya. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien. Pues hola, bueno, como ya me hizo favor Ivette de presentarme, pues soy Gabriela Ortega, soy licenciada en Trabajo Social. Voy a estar aquí con ustedes un ratito compartiendo un poco, pues, de mi experiencia en esta parte de la buena relación que tiene que existir entre los colaboradores para que se vea reflejado en la productividad y desempeño dentro de cualquier organización. Bueno, les platico un poquito de mí. Bueno, soy trabajadora social de formación. Eh, Casi siempre he estado en el área de seguridad pública y la verdad es que mi formación me ha permitido estar en diferentes áreas, aún dentro de las organizaciones. Si bien mi área pues está más enfocada a la parte social, también me ha tocado organizar capacitaciones, cursos que forman parte de esta lucha porque el clima laboral sea lo mejor posible para que el desempeño y la productividad pues ahí se ve reflejado. Entonces, pues yo le comentaba a Ivette, pues forma parte de mi trabajo, del trabajo que ya he hecho en las organizaciones. Pues he estado en seguridad pública, en el Cerezo, en el tutelar para menores, en la Fiscalía del Estado, en la escuela preparatoria, el bachillerato bivalente, en la escuela de talentos. Entonces, he podido estar en diferentes organizaciones y en todas las organizaciones se busca que esta relación entre los colaboradores o quienes son, en su caso, funcionarios públicos, exista esta buena comunión, esta buena comunicación para que el trabajo fluya de una manera correcta y los objetivos que se persiguen, pues se llegue al objetivo de una mejor manera y buscando siempre, pues, que esto permee y que se vea reflejado en el trabajo que se hace día a día. Y creo que es bien importante, desde el programa Más, del programa Sigue, buscando siempre opciones en donde tú como empleado sientas que formas parte de esa institución, de esa empresa, de esa organización, y eso se ve reflejado en el día a día, en el resultado que se entrega al final del año. Ahorita que están en cierre de año, no me dejarán mentir, ahí es donde se puede ver pues más el reflejo de todo el trabajo que se hizo. No solamente hablando del trabajo desde que, bueno, con los números que siempre son funcionales, pero también desde, pues ahora vamos a hacer
reunión entre compañeros, qué tanto se ha hecho, qué se hizo durante el año, cuáles son las cosas que hay que rescatar, etcétera. Entonces, pues bueno, en general, esa es un poquito de mi formación profesional y pues de mi expertise. Y aquí estaremos pues platicando con ustedes un poquito de esta importancia. Gracias, Gaby. Arranco con tu presentación. Okay, gracias, Ivette. Bueno, como bien lo saben, el título de esta presentación, pues es el bienestar de mis colaboradores y el impacto en su desempeño. Directamente puse tres elementos súper importantes que van a estar dentro de la presentación, que habla de la cultura organizacional, que es un término, realmente no es nuevo, pero luego sabemos clima laboral y luego cultura laboral. Vamos a ir un poco definiendo cuáles son las diferencias y cuál es la relación, digamos, que debe existir entre los colaboradores y esto, cuál es el impacto que tiene, digamos, en la productividad como empleados o como colaboradores, como subordinados, y también la productividad reflejada en números, que es al final lo que también a veces ocupamos como instituciones, como empresas u organizaciones. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor, Ivette? Ok, pues bueno, tenemos diferentes, digamos, temas que se abordan dentro de esta dinámica dentro del trabajo. Cuando hablamos de clima laboral, pues hay varios autores que nos hablan como de la interacción que existe entre la empresa y los colaboradores, tal cual tangible, es decir, como un objeto que veamos, pues no está presente, pero se siente. No sé si a ustedes les ha tocado llegar a algún lugar, un espacio de trabajo en donde llegas y se percibe el ambiente. Tiene un olor, tiene una presencia de saber que están las cosas fluyendo de manera correcta o incorrecta. Desde el momento en el que llegas, no sé, dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. Yo creo que todos tenemos ese sentido como de pertenencia y llegar a un lugar en donde sientes que la gente se lleva bien, que hay una buena relación, que están las cosas fluyendo, lo percibes desde el momento en el que llegas. Cuando llegas como un colaborador o como un servidor público en su caso, pues te vas a encontrar también con esto. Llegar nuevo, por ejemplo, a un trabajo, también te vas a dar cuenta pues de las fortalezas que tienen en ese lugar, si los compañeros se llevan bien, si hay una buena comunicación, si el jefe o quien esté a cargo está pues en buen contacto o en un contacto como más directo y cercano a sus colaboradores o no. Entonces esto se percibe, tangible como decir tocar algo en específico, un objeto, pues no, pero aunque sea intangible, sí se puede medir, que eso también es importante. Para poder generar estrategias de mejoras, pues también debemos medir. El clima laboral nos permite medir esto que es intangible a partir de algunos lineamientos que ya iremos viendo posteriores a lo que estemos viendo en esta presentación. Aquí les puse que, bueno, es un indicador de la cultura laboral u organizacional. Cuando vamos a hablar de cultura, hablamos de todo lo referente a la empresa. Cuando hablamos de clima laboral, es de lo que compete a la percepción que existe por parte de los colaboradores dentro de esta organización. Habla también de una satisfacción laboral y nos damos cuenta con esta percepción de llegar y decir, están fluyendo las cosas de manera correcta, se llevan bien, no hay gritos, ¿no? Está el lugar en donde están trabajando, está organizado, tiene buena iluminación, etcétera. Elementos que quizás a lo mejor desde fuera como un usuario, vamos a hablar como un usuario, pues lo puedes percibir, pero pues tú vas a hacer un trámite y a lo mejor no llegas y dices, ay, aquí les falta que pongan un cesto de basura o les falta que pongan el monitor de diferente forma, pero sí permea, digamos, en la forma en la que se está otorgando el servicio o esa atención al usuario, sí tiene un impacto en ello. También nos habla de la confianza que debe existir entre los colaboradores, que viene a ser un elemento que también iremos viendo posterior en la presentación, que tiene que ver con la comunicación que debe existir entre los mismos colaboradores, entre los que son, digamos, quienes están a la cabeza de estas organizaciones y cómo debe fluir de manera correcta para que el usuario en su caso pueda también saber que su proceso, su trámite se va a llevar de acuerdo a lo que está establecido como un procedimiento ya en esta organización. La siguiente, por favor, Ivette. Bueno,
Entonces, les comentaba, ¿no?, que el clima laboral es como un elemento que viene dentro de lo que es la cultura laboral u organizacional. Entonces, ¿qué es esta cultura laboral u organizacional? Pues se basa más en la estructura de los procesos que forman la empresa u organización. Tenemos que se basa más en los valores, en las creencias y en los principios que rigen a la organización. Todos tienen, digamos, todas las organizaciones tienen una estructura que van a perseguir un objetivo y ese objetivo se va a basar, pues sí, en los valores y como bien lo señalo en esta diapositiva, se traduce en los objetivos que se van a perseguir a través de qué principios y aquí entra la misión y la visión de la empresa. Bueno, pues antes teníamos como muy claro que la visión y la misión era más como de corte empresarial. Ahora sabemos que es para las organizaciones. Puede ser en una empresa, puede ser en una ONG, en cualquier lugar debe haber una estructura que nos marque la misión y la visión que se tiene en esa organización para poder lograr el objetivo. Esto se tiene que publicar, tiene que estar, digamos, a la vista, no solo de los colaboradores, sino también de las personas que acudan como usuarios a la empresa o a la organización para saber cuáles son los principios y el objetivo que se persigue. Esto nos debe dejar claro como colaboradores cuál es, digamos, el objetivo meta, qué es lo que perseguimos y a través de qué tenemos que actuar para lograr ese objetivo. Si, por ejemplo, hablamos, yo les decía, del ramo de la seguridad pública, podemos pensar, bueno, es toda la Secretaría de Seguridad Pública, pero también hay diferentes direcciones que componen esa secretaría. Cada una de ellas tiene un objetivo específico que persigue. Si bien hay un objetivo general por parte de la secretaría, también podemos observar que en las direcciones, en las áreas, puede haber objetivos específicos que se persiguen. No es lo mismo ir a tramitar, por ejemplo, ahorita que está lo de la licencia de manejo a seguridad pública, que por ejemplo ir a que te hagan una expedición de una carta de antecedentes no penales. Si bien pertenece como al mismo rubro, cada uno persigue un objetivo específico y el trato al usuario y el trabajo que se hace es muy diferente uno del otro. Entonces, por eso es bien importante tener como clara lo que es la misión y la visión de esta empresa o de esta organización, con la finalidad de que también como colaboradores tengamos claro cuál es lo que vamos, qué es lo que vamos a perseguir, cuál es el objetivo que se tiene, no perderlo de vista y también tener los valores ahí bien puestos, porque luego a veces se nos olvida. También creo que desde la experiencia como colaborador les puedo decir que el tener bien puestos los valores de una empresa o de una organización hace mucho la diferencia hasta en el trato con tus compañeros de trabajo. Si hay un valor establecido como lo puede ser la dignidad humana, que es uno de los que vamos a ver en la presentación, que tiene que ser uno de los principios rectores en todas las organizaciones, pues yo debo saber que el trato que yo debo brindar al usuario tiene que ser en base a esa dignidad humana, respetando a la persona sin importar cualquier condición en la que venga, raza, color, idioma. Nos tocó atender, por ejemplo, personas a lo mejor con una dificultad del habla o con una dificultad de movilidad y tienes que buscar qué alternativas para salvaguardar la dignidad de esas personas, porque es un valor que se tiene dentro de esta instancia. Tienes que buscar cómo hacerlo de una manera en la que pues se persiga a través de la misión y la visión, que queden claras y que podamos, digamos, brindar ese acompañamiento al usuario. Entre colaboradores, pues debe existir un procedimiento para poder acercarnos de una manera más puntual a esta parte. O sea, ¿cómo puede funcionar? Pues tenemos 10 colaboradores y si a lo mejor llega una persona con alguna necesidad particular a mi organización, pues debe haber un proceso establecido para atender esa necesidad del usuario. Si yo hago una cosa de una manera, según yo, en apego a los valores, a la misión y a la visión, quizás cuando vuelva a acudir un usuario y le toque a otro de mis colaboradores, no esté la misma línea, no esté la misma línea de cómo debe seguir ese procedimiento o haga otro procedimiento. Por eso también es importante como puntualizar cuáles son los objetivos, a partir de qué valores y tener claros los objetivos de la institución, a partir de lo que es misión y visión. ¿Dónde podemos también observar esta cultura laboral? Pues también se puede observar a través de símbolos, de procesos que van de la mano pues, con el trabajo que se hace ahí. Vamos a simbolizarlo hasta a veces en el lugar de donde desayunamos. ¿Cómo vamos a
tener nuestra organización en nuestro lugar de trabajo, cómo voy a organizar el papeleo para que los procesos sean más ágiles. Todas estas son situaciones en las que debe permear, digamos, de manera directa en cómo va a llevarse a cabo este clima laboral con los trabajadores, con los colaboradores y tener, digamos, pues que llegue a buen puerto, que tenga un buen seguimiento. La siguiente, por favor, Ivette. Ok, bueno, me encanta esta frase como parte del trabajo que se debe hacer dentro de una organización para cuando se empieza a trabajar con el clima laboral. Primero, pues atender que sabemos que es parte de lo que se debe de llevar a cabo en una organización. Debemos tener claro cuáles son, cómo va el clima laboral y lo podemos ver reflejado sí en el desempeño y en la productividad. Pero ¿qué nos dice Griffin y Moorhead? Nos dice que el significado compartido provisto por una cultura fuerte garantiza que todos los de la organización caminen en una misma dirección. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, cuando hablamos de este trabajo dentro de la organización, nos dice, tienen que caminar todos hacia una misma dirección. ¿En base a qué? Pues por eso son importantes los valores, la misión y la visión. Si tenemos este sentido compartido dentro de una organización, vamos a generar procesos que nos van a llevar hacia el mismo lugar que queremos, que es el cumplimiento del objetivo. Si yo tengo un objetivo y otra persona tiene otro objetivo, pues va a ser muy difícil que se llegue a cumplir alguno de ellos. Y sobre todo cuando hablamos, digamos, de esta parte del trabajo que se debe garantizarse dentro de la organización, los procesos bien delimitados, que vamos a ver qué tan importantes son durante este trabajo que se hace con los colaboradores, qué tan importantes son estos procesos, que se tengan bien claros y cómo deben llevarse a cabo y a dónde nos llevan esos procesos de manera correcta. ¿Ok? Pues bueno, la siguiente, por favor, Ivette. Okay. Para la organización y el empleado, ya que se busca o se puede lograr mejorar este compromiso dentro de una organización y a su vez incrementan la consistencia del comportamiento del trabajador. Qué padre llegar a un lugar de trabajo donde llegues y estés contento porque ves a tus compañeros de trabajo, porque sabes qué es lo que tienes que hacer, porque tienes el objetivo de lo que vas a cumplir ese día, porque sabes que vas a tratar no sé, con usuarios. Qué padre llegar a ese trabajo. Qué triste cuando llegas a un trabajo en donde te encuentras con todo lo contrario, ¿no? Que llegas y ya llegaste, ni siquiera ibas cansado, pero ya vas cansado. O sea, te sientas en tu lugar de trabajo, si es el caso, y ya desde el momento en el que abres tu computadora, viene el agotamiento. ¿De dónde vino? Si me desperté, o sea, alegre, me desperté con buena actitud, me desperté bien. ¿Cómo es que llego a mi lugar de trabajo, abro la computadora y en ese momento inmediato siento un agotamiento? No solamente físico, porque se refleja en lo físico, ¿no? Sueño, no sé, cansancio, que te duela tu cabeza, etcétera, sino que te da mucha flojera empezar con todos tus pendientes del día y vayas dejándolos para el día siguiente sin saber de dónde viene. O sea, ¿por qué si había algo que me gustaba tanto dentro de mi trabajo, si yo llegaba y saludaba a mis compañeros, a mis jefes, llegaba con la ilusión de empezar mis labores, de un momento a otro cambia? ¿Cómo es que cambia eso? Dices, bueno, las actividades son prácticamente las mismas, el lugar de trabajo es el mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que estoy viendo, digamos, ahí, que me tiene que decir algo como colaborador? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo para que esto no empiece a funcionar de manera correcta como estaba funcionando? Entonces, por eso nos dice la consistencia del trabajador o del comportamiento del trabajador o en este caso del colaborador, pues tiene que ver también con algunos de los elementos que vamos viendo aquí, pero es bueno, tenemos una organización, tenemos empleados y tenemos que buscar en el empleado o en el colaborador un compromiso con el objetivo a partir de ciertos lineamientos que se deben llevar en una organización. Hay algunos lineamientos mínimos, hay algunas empresas que se van mucho más lejos, que qué padre, pero vamos a empezar como con lo más básico. ¿Cómo es que se genera este clima laboral? ¿Cómo podemos empezar a detectar que existe un buen clima laboral o un clima laboral que nos está, digamos, permeando de manera directa en el desempeño o en la productividad? Pues bueno, algunos empleados, como lo puse aquí en la diapositiva, han opinado que esta cultura pues, es valiosa debido a que reduce las ambigüedades en la organización. Si yo tengo claro cuál es el objetivo que debo perseguir, cuáles son los procesos que debo seguir, pues claro que no va a haber ambigüedades en lo que yo lleve a cabo.
Esta ambigüedad se refiere al no tener claro el objetivo ni los procesos que se deben perseguir. Si yo llego a adivinar qué es lo que voy a hacer en mi trabajo, si yo llego a preguntar qué es lo que hoy me toca hacer, porque cada día me toca hacer algo distinto, entonces el comportamiento del trabajador y el rendimiento del mismo empieza a decaer, empieza a tener, digamos, una disfunción dentro de su espacio laboral. Implica también con ello que debemos generar una identidad de la empresa a la que pertenece. Ese compromiso viene de la mano con la identidad que vamos creando en nuestra organización. Si yo tengo claros mis valores, mis objetivos, mis procesos, yo debo saber y tener claro qué es lo que yo quiero lograr, cómo son las cosas que yo quiero lograr y a través de qué lo pienso lograr. ¿A través de quiénes? Pues claro, de los colaboradores. Entonces, esta identidad de la empresa se tiene que generar con y a partir también de lo que nos puedan retribuir los colaboradores. Si yo digo que va a facilitar un proceso porque yo estoy inmersa en ese proceso, alguna acción en particular, pues también deberíamos tener la opción de hacerla notar, porque también forma parte de esta cultura laboral. ¿Qué tal que vengamos haciendo un proceso de 10 pasos y llega alguien nuevo como un colaborador que traiga una idea o traiga estas nuevas formas de innovar los procesos y que en lugar de 10 pasos nos lo reduzca a 7? Quizás puede parecer que son 3 pasos menos, pero pues habría que escuchar propuestas. No es que todo el tiempo las recibamos, no es que todo el tiempo haya alguien que tenga esta mentalidad ingeniosa o de innovación o con esta proactividad dentro de los procesos. Escuchemos, abramos la puerta. Esto genera una nueva identidad dentro de la cultura laboral en la que nos estamos desenvolviendo. Entonces, también esta parte de la identidad la van generando los mismos colaboradores y los colaboradores van trabajando de la mano para que esta cultura laboral empiece a trabajar de manera correcta, lo cual se ve reflejado en el clima laboral. Y vemos llegar a un lugar de trabajo, a una organización, una empresa, una institución, en donde todos trabajan de manera correcta. Bueno, llegan contentos, a lo mejor pues, traemos problemas de casa, pero llegamos con la ilusión de que sabemos que las cosas en el trabajo van a fluir de manera correcta y eso permea directamente en el comportamiento del trabajador. Si yo llego a un lugar de trabajo donde a lo mejor sé que yo soy parte del proceso, de ese proceso de ejemplo de 10 pasos, y yo hago el paso 5 y el 6 y de repente se vuelve una tarea de todos los días, sin a lo mejor tener la opción de querer mejorar el proceso, pues también esto tiene una repercusión en el comportamiento del trabajador. Si yo tengo una identidad con mi empresa, voy a empezar a generar nuevas ideas para mejorar los procesos, para que mi trabajo siempre vaya mejorando. Eso me genera una identidad con mi organización y entre mis colaboradores. Si les voy a facilitar el trabajo a los demás, pues qué mejor. Y eso va a verse reflejado en el clima laboral. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor, Ivette. Ok, ¿cuáles son, digamos, algunos puntos importantes que se deben tomar en cuenta a partir, digamos, de esta breve explicación de lo que es clima, cultura laboral? Tenemos que hay muchas organizaciones que ven a la cultura laboral como un elemento secundario, como no primario dentro de una organización. Pensamos que esta cultura laboral se va a ir dando a partir de los procesos que ya tenemos bien designados, pero es importante conocer quiénes van a llevar a cabo esas labores, pues nuestros colaboradores. Entonces, ¿de dónde debe venir también esa cultura laboral? ¿Quién alimenta y hace que prevalezca esa cultura laboral positiva o no? Pues los colaboradores. Así de importante es. No puede tener un papel secundario. Yo puedo tener, por ejemplo, una serie de procedimientos ya establecidos o un diagrama o un flujograma de cuáles son los procesos y está bien. Pero si dentro de esos procesos hay un colaborador que no está teniendo un comportamiento adecuado, que no está comprometido con la organización, que no tiene claros cuáles son la identidad, no le genera identidad a esta organización, pues aunque esté bien establecido el proceso, va a haber fallas. Va a haber fallas porque al final pues somos un elemento humano cambiante. Por eso el clima laboral va cambiando y permea de manera directa en la cultura laboral. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues tomarse este elemento de cultura laboral como algo imprescindible, como algo que se debe de estar trabajando todo el tiempo. Tenemos que estar evaluándolo de manera constante y tenemos que ser muy observadores de cuáles son, digamos, las metas que se han cumplido, cuáles no, estar evaluando el desempeño de los colaboradores y saber si existe algunas áreas de oportunidad que tendríamos que mejorar para entonces trabajar con los colaboradores en mejorar
esta cultura laboral. Así de importante es, no podemos dejar de lado. Si tenemos un proceso establecido o si, por ejemplo, entregamos un producto, si dentro del proceso de entrega de ese producto hay una falla, el producto no va a llegar de la manera en la que queremos. Imagínense que tenemos, siempre lo pongo como un ejemplo, tenemos una hoja en blanco, cualquier hoja, una hojita en blanco. Nos la entregan así, ¿no? Blanca, no tiene nada escrito, una que otra rayita. Yo la tengo que entregar de una manera correcta, pero si durante el proceso, en lugar de tomarla de la manera correcta, la voy pasando al otro y el otro la dobla, luego el que sigue la vuelve a doblar, luego el que sigue como que la quiere estirar. ¿Qué entregamos? El producto ya no llegó como queríamos, ya no se entregó de la manera correcta. No es el objetivo, no se está siguiendo, digamos, el proceso para que el objetivo se cumpla. Yo estoy entregando esto, para mí esto es el objetivo, pues no, no se está viendo reflejado. Pero si al contrario, encontramos que el colaborador, yo le entrego el mismo producto, yo le voy a dar el producto y el colaborador tiene una identidad correcta, tiene un compromiso, va a cuidar que este producto llegue de mano a mano, que pase de mano a mano de una manera adecuada para que cuando se entregue ese producto sea lo que yo quería entregar, que sea conforme al objetivo que yo estoy persiguiendo. Entonces, hay mucha diferencia. Podemos ver dos hojas, ¿no? Una arrugada y la otra que se entrega de una manera adecuada. ¿Qué es lo que pasó? Si el proceso se aplica de la misma manera, yo puedo decir, oye, el procedimiento se siguió, los 10 pasos se lograron, aquí están las 10 palomitas de mi checklist, en donde todas se cumplieron. ¿Qué pasa? Que no tomamos en cuenta que esos 10 pasos, ¿quiénes los llevan a cabo? Los colaboradores, los empleados, los funcionarios públicos. Entonces, así de importante es la cultura laboral. Si yo quiero que ese objetivo se cumpla a partir de los procesos ya establecidos, tengo que cuidar que cada uno de los pasos tengan, digamos, ese objetivo bien puesto y que el compromiso que tiene el colaborador se vea reflejado en ese trabajo para que se entregue pues el producto como queremos que se entregue. Al final de eso se trata esto de las organizaciones. Hasta un trato, digamos, digno con un usuario se ve reflejado. El que le digas buenos días, si tiene alguna duda se la resuelvas, el que te acerques, el que le promuevas algún otro tipo de servicio, el que des un poquito más, ese es tu producto entregado de manera correcta. Ese es como, digamos, el objetivo que se persigue. Entonces, ahí es donde lo podemos ver reflejado. Eh, entonces, tenemos que el tema de este clima laboral debe de entenderse como un proceso dentro de la organización que permite que el éxito sea duradero. Si yo quiero que persista este éxito de mi producto entregado de manera correcta, pues tengo que voltear a ver a mis colaboradores, preguntar, asesorarme y tratar de mejorar el clima laboral para que permee la cultura laboral y se vea reflejado en el producto entregado al final. ¿Ok? Bueno, siguiente diapositiva, Ivette. Ok, la organización dentro de una empresa debe definir las funciones y acciones que cada uno de los colaboradores debe cumplir, que es algo como digamos, va de la mano con lo que decíamos de la identidad. Si dentro de esta empresa no existe una definición de puestos a partir del perfil que se va sumando a la empresa o a la organización, pues no va a haber, digamos, este funcionamiento adecuado de los procedimientos. Puedo tener 10 pasos dentro de mi procedimiento, pero si uno de esos pasos es a lo mejor brindar el producto y a lo mejor la persona que va a brindar el producto y es una caja enorme y es una persona pequeña, pues ¿cómo va a entregar ese producto? No es que no lo pueda hacer, se le va a dificultar más y el objetivo no se está persiguiendo. Bueno, si tengo un compañero grandote, pues ¿por qué no le voy a poner al que me ayude a entregar ese paquete grande? Si es un paquete pequeño y yo tengo la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer. Esta organización, entonces, dentro de la empresa debe definir qué funciones voy a llevar a cabo. Y eso debe quedar como muy claro. Más que una experiencia personal, yo creo que cuando te vas involucrando en los procesos, debes conocer cuál es todo el proceso. Si tú estás involucrada en el paso 5 y 6, debes saber cuál es el paso 1, 2, 3, 4 y los que le siguen al 7, 8, 9 y 10.
es bien importante para saber cómo vas a ayudar o cómo funcionan los pasos que tú estás siguiendo. Si tú dices, bueno, mi proceso es recibir la hoja y guardarla en un sobre y entregarla en un buzón, yo digo, ese es mi proceso. Pero ¿qué pasa si un día recibes esa hoja y cuando estás cerrando el buzón, el sobre, perdón, el sobre viene roto o viene el sello violado? Ah, caray, a mí me dijeron que nada más tenía que meter la hoja en el sobre y depositarla en el buzón. O llego y el buzón está cerrado. ¿Cuál es el paso que sigue? Ya no voy a poder hacer nada, ya el producto no se va a entregar. Entonces, esa organización dentro de la empresa debe definir cuáles son las funciones a partir del conocimiento de los procesos. Yo debo saber, en caso de que encuentre un artículo defectuoso, en este caso el sobre, cuál es el paso 2, a quién tengo que acudir para que se pueda lograr llegar y entregarlo al buzón. Si está el buzón cerrado, pues debe haber un proceso de, bueno, no encontré a la persona que lo iba a entregar y de regresar el objeto. Si no lo tengo definido, ¿cómo lo voy a lograr? Porque a mí me dijeron que solamente tenía que meterlo en el sobre y entregarlo al buzón. Entonces, esta organización debe definir estas funciones y las acciones, no solamente las que cumple el colaborador, sino todo lo que se persigue dentro de la empresa, para poder tener un conocimiento de qué ocurre antes y después de cuando llegan a mis manos. ¿Para qué? O digamos, ¿con qué herramientas se debe utilizar esto? El primero, canales de comunicación adecuado. Esta parte de bajar información, siempre se dice, es que hay que bajar información. Pues la información debe mantenerse lineal. Debemos tener canales correctos de información. Imagínense, por ejemplo, que hubiera, no sé, en el ámbito en el que me desenvuelvo en seguridad pública, la información es de suma importancia. El cómo se proteja la información es muy importante. Entonces, si se tiene como establecido el proceso de yo recibo esta información, ¿cuál es el paso a seguir? ¿A quién se lo tengo que entregar? ¿A quién debo dar aviso? Tiene que ser como muy puntual, tiene que ser como muy específico. Si yo, por el contrario, no sé cuál es el canal de comunicación adecuada y voy y le pregunto a una persona, se lo entrego a otro compañero, le mando una copia a no sé quién o un correo a alguien que no tiene que saber esa información, ya el proceso se vició. Ya la información no se entregó de la manera correcta. El canal de comunicación debe ser adecuado dependiendo de la organización en la que nos desenvolvamos. Si hay un grupo de WhatsApp, debemos decir exactamente cuáles son los mensajes que se van a enviar ahí, cuál es la información que se debe contener, que debe contener ese grupo. Por lo general se estima que en estos grupos de WhatsApp no haya como información muy relevante por una cuestión de protección de datos. Pero sí, por ejemplo, algún aviso y estar de acuerdo en que si va a existir este grupo, va a haber quién no lo va a leer. Ese no es un canal de comunicación adecuado. Si yo no dejo mi número de teléfono y a lo mejor yo soy nuevo y no entré al grupo, ya no recibí la información y ya no supe que hoy había que venir vestidos todos de negro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso en las organizaciones? Entonces hay que buscar una vía de comunicación adecuada. Aquí ahora se utiliza, pues, por ejemplo, el correo electrónico, y si no se manda el correo electrónico, pues, se manda el grupo, y si no, una llamada telefónica, si no, poner estos pizarrones informativos, etcétera, etcétera. Buscar un canal de comunicación adecuado, si es vía oficio, si es por un memorándum, dependiendo de qué tipo de información yo voy a brindar, pero cerciorarnos de que estos procesos sí se están llevando de acuerdo a lo que yo estoy estableciendo. A mí me ha tocado escuchar, no voy a decir en qué empresa, pero decían, bueno, yo mandé el memo al encargado del área y el encargado del área no fue. Yo pienso que cumplí con mi proceso porque yo se lo encargué a la persona indicada. Bueno, pero ni siquiera me cercioré de que esa persona sí haya hecho llegar el mensaje a las personas. Llega el día y no se tiene la información. No, pues es que nadie nos avisó. Es que ese día el colaborador no vino. Entonces, también esas vías de comunicación dependen mucho de cómo vayamos bajando la información y de tener, digamos, procesos establecidos para poder brindar esa información a través de una comunicación proactiva y una comunicación efectiva, que ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. Estas estrategias para realizar las actividades deben ser necesarias y son obligatorias para las instituciones con la finalidad de lograr el objetivo. Si yo quiero lograr un objetivo, debo saber cómo voy a llegar a lograr ese objetivo y a través de quiénes. Ya teniendo por conocimiento que es a partir y a través de los colaboradores, mi información, mis procesos deben estar fijados hacia mis colaboradores.
Sí hay quien tiene mayor habilidad para ciertas cosas, sí hay quien tiene los procesos más seguros que otros, a lo mejor me pueden ayudar en otro sentido. Buscar esas estrategias que nos van a brindar, digamos, esta facilidad como organización para que el objetivo se cumpla. También forma parte del conocer al colaborador. Si yo sé que ese colaborador tiene facilidad, no sé, cuando ustedes arman eventos grandísimos como organizaciones civiles, que me ha tocado ver que hay unos padrísimos que digo, wow, qué organización tan impecable. Es porque tienen todo bien estructurado, saben quién se va a encargar exactamente de qué y que va a cumplir con lo que yo estoy pidiendo, que se hace con una planeación adecuada y que tienen bien claro el objetivo que se persigue, hasta de quórum. Ahí lo puedes ver, la organización estuvo o no estuvo. Llegar a un evento, por ejemplo, me tocó hace poco ir a una presentación de un libro donde era un espacio más o menos para 60 personas y éramos 8. Se habían mandado invitaciones desde un mes y medio antes. Ahí te das cuenta que el objetivo, ¿cuál era? Pues se tiene que buscar que el objetivo esté claro y a quién le voy a ir delegando cada una de las actividades. El llegar a esa presentación y ver a 8 personas, a mí como un invitado más, me hace ver que no estuvo bien organizado. El objetivo no quedó claro, que a los colaboradores la información no les llegó de la manera adecuada. Es más, a lo mejor ni a los invitados les llegó de la manera adecuada y por eso no estaban ahí. Una confirmación de cita, algo bien sencillo como eso. Entonces, ahí es donde debemos ver que las estrategias que tengamos que crear o formularnos a partir del objetivo que se va a crear, pues tiene que ir acorde a las necesidades que se tiene para lograr ese objetivo, pero a partir del colaborador a quien voy a poner a cargo de, ¿ok? Y luego, ¿me ayudas con la siguiente, Ivette? Creo que anda ahí medio fallando, pero ya se ve un poquito más clara. Ok, estos son algunos de los elementos a partir de lo que vimos anteriormente que se deben tomar en cuenta. Hay una regla de satisfacción igual a productividad. Si yo estoy satisfecha dentro de mi trabajo y hago las cosas acorde, tengo mis objetivos bien delimitados, tengo una identidad y un compromiso con la empresa, entonces se debe ver reflejado en la productividad. ¿Cómo puedo empezar a medirlo? ¿Dónde lo puedo empezar a ver reflejado? ¿Cuáles son, digamos, algunos de los elementos principales que debo de empezar a evaluar en mi organización para empezar a trabajar con el clima laboral? Pues primero, la iluminación. Les digo que pueden parecer elementos como muy por encimita o como muy sencillos, pero realmente esa es la diferencia. Iluminación, si hay algún tipo de ruido, si el espacio es adecuado, el acomodo de los colaboradores y los insumos para las tareas que han sido asignadas. Estos 4 elementos tan sencillos y tan simples pueden hacer una gran diferencia en nuestra organización. Bueno, si yo tengo que estar trabajando en la computadora, debo tener cierta iluminación. Si tengo un ventanal gigante, voy a necesitar una cortina porque voy a ver la pantalla reflejada en mis ojos, ni siquiera voy a trabajar de manera correcta. Voy a tener que buscar una estrategia porque no me va a permitir trabajar. Si, por ejemplo, voy a atender al usuario, debe ser un lugar iluminado, en donde puedan ver a la persona que lo va a atender, en donde puedan leer el documento que le voy a entregar, etcétera, etcétera. El ruido. Bueno, resulta que tenemos compañeros un poco más ruidosos que otros, por ejemplo, o que los procesos en los que están involucrados implican un mayor ruido, hasta la impresora o la máquina. Bueno, si yo soy una psicóloga y tengo que dar asesoría psicológica y tengo a un lado una máquina que hace muchísimo ruido, no me va a permitir llevar a cabo mi función. Va a estar la persona pensando en el ruido en lugar de estar desenvolviendo todo lo que tiene que sacar dentro de su dinámica en la sesión con la psicóloga. Y la psicóloga a lo mejor va a estar más concentrada en cómo callar el ruido que escuchar a la persona que está frente a ella. Es un muy buen ejemplo. También tenemos, por ejemplo, si está un estacionamiento cercano, qué tanto ruido se escucha, si estamos cercanos a la calle, qué estrategias yo puedo poner para atender a las personas que están dentro de, y para, si tenemos compañeros un poco más ruidos, buscar el espacio y el acomodo adecuado para mis colaboradores. Con esto quiero decir que hay colaboradores que trabajando en conjunto son más funcionales, pero hay quienes no. Necesitan más espacio, necesitan menos ruido y necesitan menos distractores que otros. Entonces también tenemos que ser conscientes de que esta dinámica del espacio sí va de la mano con la productividad. Si somos 8 en un espacio muy pequeño, claro que va a disminuir la productividad. Si tengo que pedir permiso a 7 personas para poder salir a tomar agua,
algo tan sencillo como eso, pues claro que va a afectar porque ya interrumpí el trabajo de otros 7 colaboradores. Son cosas muy simples, pero que podemos empezar a delimitar y observar dentro de nuestro espacio de trabajo. Ahora ya se tienen otras implementaciones, ¿verdad? Así que vemos cubículos transparentes, vemos espacios de escritorios más grandes, pero hay lugares en donde el espacio es limitado y tenemos que jugar con esos espacios para lograr que se tengan estos elementos como mínimo para empezar a fortalecer el clima laboral. Tenemos la iluminación, el ruido, el espacio, el acomodo de los colaboradores dentro de este espacio delimitado y algo de suma importancia, los insumos correctos para llevar a cabo las tareas asignadas. Si a mí me dicen que yo tengo que enviar invitaciones y me dicen que los tengo que enviar de cierta forma en un papel, no sé, opalina, y me dicen no hay papel opalina, ¿cómo voy a cumplir con mi objetivo? ¿Cómo voy a darle seguimiento a lo que me están diciendo que tengo que cumplir? Si, por ejemplo, me están diciendo que tengo que acudir a algún sitio, a algún lugar en específico a recoger un objeto grande y pesado y me dicen no tenemos vehículo, pues tendremos que empezar a ver opciones para mejorar. ¿Cómo puedo yo, digamos, tratar de y buscar que todos estos insumos sean los correctos para los que requiero y poder cumplir con mi tarea asignada? Hay algunos otros colaboradores que son ingeniosos, ¿no? Dicen, ah, yo tengo un amigo que tiene una camioneta que me puede prestar, pero la mayor parte tiene que formar, digamos, parte de los insumos o de las herramientas de trabajo que le debe dotar el espacio laboral para cumplir con ello. No te puedo pedir que hagas algo si no te estoy dotando de lo necesario. No te puedo pedir eso. Y eso complica el trabajo. Si yo te estoy diciendo que tienes que cumplir con algo es porque yo sé que puedes cumplir con ese algo, porque el objetivo que se está persiguiendo es un beneficio para todos. En este caso, para que el proceso siga, llegue a buen puerto y se logre el objetivo que estamos buscando. ¿Okay? La siguiente, Ivette, porfa. Ok. Uno de los elementos importantes que debe de existir dentro de una empresa, pues es la organización. La organización no solamente del espacio, que tiene mucho que ver, ya dijimos el espacio delimitado, en donde voy a acomodar a mis colaboradores, y ahora vamos con la organización dentro del trabajo que realizamos. Tenemos que es una parte esencial de la cultura laboral, debe existir procesos claros, tareas equitativas, objetivos que sean medibles y evitar lo urgente con ello. Con esta organización tenemos que observar que debe existir un proceso claro. Ya dijimos que debe haber una instancia, bueno, o una manera de comunicar que estos objetivos se vayan a lograr de manera correcta. ¿Cómo? Bueno, ya dijimos, el proceso debe ser claro. ¿Cuál es mi papel que debo cumplir dentro de este proceso? ¿Cómo debo seguirlo? ¿Y cómo debo de buscar, digamos, mediante mi trabajo, que se pueda lograr lo que a mí me compete y ayudar a que lo que llegue después de mí también se pueda seguir logrando? La otra, tareas equitativas. Hay empresas y hay organizaciones o instituciones en donde a lo mejor tú estás cumpliendo con una función en específico y eres muy bueno para esa función, pero de pronto te empiezan a dar otras tareas asignadas. Quizás como una medida de apoyo siempre se va a ocupar y se requiere como de ese compromiso y se ve reflejado ahí. Pero si, por ejemplo, somos 2 en nuestro espacio de trabajo y yo tengo asignados 10 tareas y mi compañero tiene asignadas 5 tareas, pues claro que yo voy a ser, digamos, un elemento que se le va a complicar cumplir con esos 10 tareas durante el proceso versus mi compañero que solamente tiene 5 procesos. Y lo vamos a ver reflejado en la productividad. Entonces, estos procesos deben de ser claros, debemos brindar tareas equitativas de acuerdo a lo que cada uno de los colaboradores, perdón, debe cumplir. Luego tenemos los objetivos medibles. Si yo tengo un objetivo, debe ser medible a partir del proceso que se instaure. Si yo tengo un proceso de 10 pasos, yo debo saber medir qué cumplimiento se le da al objetivo a partir de cada una de las partes del proceso. Para entonces, en caso de que hubiera alguna falla durante el proceso, poder saber exactamente en qué punto existió la falla y empezar a trabajar a mejorarlo. Para eso es, no para señalar culpables, que es muy importante. Uno de los elementos negativos de un clima laboral, digamos, sí negativo o tóxico, que ahora le llaman, pues es que ese objetivo medible, que tengamos dentro del proceso una falla y que en lugar de buscar soluciones a la falla que se tuvo, busquemos culpables.
No voy a señalar que Juanito fue el que incumplió o el que no cubrió o el que no hizo porque no sabemos el contexto del por qué no fluyó de manera correcta durante ese paso del proceso. Hay que ver qué es lo que está fallando en esa parte del proceso, empezar a medirlo para poder lograr empezar a cambiarlo y que empiece a fluir de manera correcta el proceso. Y la otra, que yo sé que es complicado en algunos lugares, que es evitar lo urgente. Hay como, obviamente, en todos los trabajos, estás cumpliendo con la serie de pasos que te toca durante el día y puede salir algo de momento, que se le denomina urgente. Si yo tengo mis procesos bien claros y tengo mis tareas equitativas bien asignadas, no va a haber algo realmente urgente porque voy a poder contar con los elementos para poder sacar adelante ese trabajo urgente. Si yo sé que esta compañera tiene 5 tareas asignadas, sé que puede tener tiempo para apoyarme para cumplir con esta otra función. Entonces se va evitando lo urgente. No quiero decir erradicarlo, pero sí empezar a evitarlo. Imagínense que todos los días llegues al trabajo y todos los días haya algo urgente. Es entonces que no existe una buena organización. Es que es urgente para mañana que mandes 10 invitaciones. Es que eso no era urgente. Hubo una falla en la planeación y la organización. Por eso se convierte en urgente, porque no hay un trabajo adecuado durante el proceso, porque el proceso no es claro, porque las tareas asignadas a los colaboradores no son equitativas, porque el objetivo no se está persiguiendo de manera correcta, porque a lo mejor yo le asigné esa tarea a alguien que ya tiene 15 tareas. Va a ser mucho más difícil y se va a convertir en urgente. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar con la parte de la organización. La siguiente, por favor, Ivette. La siguiente sería el liderazgo. Fíjense que me gusta siempre poner a mí antes la organización que el liderazgo, porque con la organización podemos empezar a notar cuáles son los liderazgos dentro de una organización. Si yo tengo bien puestos los procesos, me voy a dar cuenta quién agiliza los mismos procesos, quién ayuda como colaborador a designar cuáles son las tareas que quién mejor puede llegar a cumplir, quién está persiguiendo el objetivo, quién está innovando en algunas acciones para mejorar los procesos, para lograr el objetivo. Después de ahí, como encargados a lo mejor de supervisar estos procesos, pues existen los liderazgos. Este liderazgo surge de identificar cuáles son las habilidades y las cualidades que tiene cada uno de tus colaboradores. Hay algunos liderazgos positivos y otros negativos, ¿no? Hay algunos que, bueno, a lo mejor ya traen algunas ideas muy arraigadas de procesos anteriores y cuando quieres cambiarlos, se convierten en un liderazgo negativo, porque empiezan a decir, hay cosas negativas y en lugar de provocar que el cambio sea ágil y productivo, empiezan a aferrarse a esas viejas ideas y a jalar a los demás. Es decir, es que de esta manera funcionaba mejor, sin a veces siquiera haber probado esa nueva innovación de la idea para lograr el objetivo. Entonces, a partir de identificar estas habilidades y cualidades de los colaboradores, empezamos a observar cuáles son algunos de los liderazgos. Para poder observar esto, tenemos que buscar ciertas características. Uno, pues bueno, yo les puse aquí ser empático a las necesidades de los colaboradores y de la organización. Cada uno de nuestros colaboradores tiene necesidades particulares. Por eso, cuando hablamos de clima laboral, hablando de una cuestión intangible, como además de percepción, tenemos que identificar cuáles son las necesidades que tienen ellos. Bueno, no es lo mismo un compañero que a lo mejor puede quedarse 2 horas extras a un compañero que tiene que salir a su hora exacta porque tiene un compromiso posterior, ¿no? Por ejemplo, no sé, recoger a los niños de la guardería. Entonces, hay que conocer las necesidades y hay que ser empáticos. Se puede negociar, pero tenemos que conocer cuáles son, digamos, estas habilidades y cuáles son las necesidades que tiene el colaborador. Cada colaborador tiene necesidades distintas. Si a mí mi colaborador me dice, ¿sabes qué? Mi pantalla o mi teclado ya no funciona, no puedo seguir trabajando bien o se está obstaculizando mi trabajo durante el proceso porque esto está fallando, esa es una necesidad que yo estoy detectando en mi colaborador. Si yo quiero que cumpla con el objetivo, yo tengo que empezar a trabajar en poder satisfacer esa necesidad que tiene el colaborador. Cuando hablamos, por ejemplo, de las habilidades, vamos a encontrar que hay colaboradores que son listos. Dicen, ¿sabes qué? No tengo esto, pero tengo esto otro. Tengo un plan B. Pero no todos los colaboradores tienen esta habilidad. Y ahí vamos a empezar a observar que hay algunos que van a ejercer cierto liderazgo a partir de estas mismas habilidades con las que ya cuentan. Si tengo un colaborador que tiene 5 años trabajando en mi empresa y entra uno nuevo o entran 2 nuevos, pues claro que este colaborador con 5 años de experiencia va a ser un líder.
para esos 2 colaboradores nuevos. Entonces, tendremos que encauzar esa habilidad y ese conocimiento que tiene este colaborador de 5 años de experiencia para que pueda encauzar a los otros 2 colaboradores nuevos. Ese sería un buen liderazgo y se observa y los identificamos a partir de las habilidades y de las cualidades que se tiene. La otra sería generar una independencia que viene con el liderazgo. Si yo tengo bien identificadas las habilidades, cualidades de mis colaboradores, los puedo poner en el proceso en el que van a actuar de una mejor manera, en el que me van a generar una mejor productividad y voy a ver un mejor desempeño cuando tengo esas particularidades. Esta independencia se logra cuando por fin esos colaboradores líderes están dentro del proceso mejorando e innovando los mismos procesos. Trabajan solos. No necesitan, digamos, una supervisión de tiempo completo o una dirección de tiempo completo. Se empieza a reducir el tiempo de la supervisión y solamente se va a estar dirigiendo al grupo de una manera correcta, pero ya siguen un ciclo ellos solitos. Ya sabemos que siguen el ciclo correcto, que tienen el procedimiento ya bien amarrado y está avanzando solito. Yo solamente superviso que se le dé cumplimiento al mismo. Y esto es en base a conocer la habilidad de mi colaborador, a identificar cuáles son las cualidades que tiene, a saber cuáles son las necesidades y empezar a atenderlas. Y esto va a generar esta independencia en las tareas asignadas. No quiere decir que yo ya lo pierda de vista, suelte todo y que no tenga que estar supervisando. Tengo que estar guiando, se tiene que dirigir, pero yo no voy a involucrarme porque sé que ese colaborador líder tiene la habilidad de resolver dentro del proceso para que el objetivo se cumpla. Ese es como el sueño dorado, ¿no? De decir, dentro de mi organización yo solo superviso y voy dando dirección al procedimiento que ya está instaurado para lograr el objetivo, porque los mismos colaboradores están en el sitio dentro del proceso donde se puede ver reflejado su buen trabajo, su habilidad y su cualidad hasta de resolución del conflicto. ¿Ok? Siguiente, por favor, Ivette. ¿Cómo voy a empezar a trabajar con ello? Pues bueno, hay un principio, ya vimos liderazgo, ya vimos organización, ahora tenemos el compromiso. El compromiso es conocer a los colaboradores. Y con conocer, siempre les decía en mi trabajo, con conocer no quiere decir que conozcas toda su vida, ¿no? Que venga, se siente y te cuente el chisme, que la suegra, que el esposo. No, no hablamos de esa parte de conocer, sino saber cuáles son las necesidades, que está padre. Pero habrá con quienes tengan mayor empatía para hacerlo, pero cuando hablamos de colaboradores y de relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral, pues tenemos que conocer más cuáles son las necesidades, cuáles son sus habilidades y con qué sí puedo contar en el colaborador y con el colaborador. ¿Sale? A eso se refiere con conocer al colaborador. Bueno, sé que él tiene la capacidad para poder sacar este tema, lo jalo para que me ayude a resolver este tema. Bueno, sé que esta persona me puede apoyar el fin de semana, entonces jalo a ese colaborador porque sé que me puede apoyar en fin de semana. A eso se refiere con conocer al colaborador, porque también estas relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral, pues son complejas, son muy complejas. Cuando hablamos de, bueno, que me cuente que su hijo ya está entrando a la secundaria, que es un logro personal, pues qué padre. Pero ya cuando empezamos a hablar de que el marido le puso el cuerno, de que ya empieza a ser un problema dentro de la misma organización, porque ya salió de lo que es ser colaborador. No digo que esté mal, pero el espacio no está adecuado para esto. Empezar a involucrar otro tipo de acciones y circunstancias viene a permear de manera directa en la productividad y desempeño. Y obviamente el objetivo pues se ve vulnerado, se ve obstaculizado. Entonces también hay que ser listos en el acomodo. Por eso es importante el espacio y acomodo de los colaboradores. Todas las empresas, todas las organizaciones tienen colaboradores que son más comunicativos que otros o que buscan más esta empatía con el otro o que tienen una relación más cercana fuera del ámbito laboral y está bien, pero tenemos que tomarlo en cuenta también para el espacio y el acomodo, buscando que conocer al colaborador también nos ayude a nosotros a que los procesos se vean, digamos, más funcionales y que el objetivo no se pierda.
que sea el mismo. Bueno, si ya sé que ella es buena para el trabajo de campo, pues la pongo en un espacio donde pueda también trabajar en esta parte y desarrollar esa habilidad de manera correcta para que nos ayude a lograr el objetivo. Si tenemos compañeros más tímidos, pues a lo mejor si lo pongo en una atención al público, le va a costar más trabajo. No es que no vaya a cumplir el objetivo, pero quizás le cueste un poco más de trabajo. También por eso es importante conocer a los colaboradores, ¿ok? La otra, que es una de mis partes favoritas, el sueldo. Hablamos de que el sueldo que supera la media motiva, pero no impulsa el rendimiento, ¿ok? Debemos tener muy claro que las actividades que se nos designan, no siempre vamos a estar conformes con el sueldo equiparable a las actividades que hacemos. Se supone que dentro de las organizaciones hay un tabulador, por lo general, que te dice, tú cumples con este número de funciones, este es el sueldo que se va a retribuir por estas acciones que tú estás llevando a cabo. Sabemos de antemano que hay muchos lugares y muchos empleados o colaboradores que aunque tienen un sueldo, podríamos decir competitivo a falta de una mejor palabra, o que como nos dice esta frase, supera la media, pues sí lo motiva, pero eso no quiere decir que lo tengamos en el lugar correcto y que esto no vaya de la mano con impulsar el rendimiento del mismo. Bueno, a lo mejor tiene un buen sueldo, pero lo estoy poniendo en un espacio dentro del proceso o del procedimiento en donde no está dando su 100%. A lo mejor él tiene más habilidades para otro tipo de actividades, por ejemplo, la investigación, por ejemplo, recabar datos, etcétera, y lo tengo en otra área muy diferente. Entonces, aunque tenga un sueldo competitivo o un sueldo que supere la media, no le está motivando lo suficiente para dar el 100%, no le está impulsando para que el rendimiento sea el que yo como organización espero y necesito de él, ¿ok? Y luego tenemos fortalecer y fomentar el trabajo en equipo, que es una labor titánica, la verdad. Cada quien tiene unos objetivos bien puestos en su mente, pero si tenemos bien puesto el compromiso por parte de la identidad que vamos creando a partir de la cultura laboral, tenemos que empezar a fomentar este trabajo en equipo. Y después viene la parte de los incentivos. Sí está el sueldo, sí está la empatía, conocer al colaborador, habilidades, compromisos, pero también tiene que ir de la mano con algunos incentivos. Los incentivos no solamente tienen que ser monetarios, que está padre, obviamente, lo monetario, y es una buena motivación, pero no siempre es suficiente para el colaborador. El incentivo puede ir desde un reconocimiento acerca de algo en particular que haya hecho el colaborador en público con mis demás colaboradores, el hacer, digamos, un espacio para poder generar este acercamiento con los colaboradores. Yo recuerdo que hay acciones que, bueno, vamos a hacer una carne asada. No es tanto como esta convivencia, sino que sí se vea que le estamos dando el valor al trabajo que está haciendo el colaborador. Si él innovó en el proceso y está funcionando de manera correcta, también los demás colaboradores deben saber que estamos incentivando y que valoramos ese esfuerzo extra que está haciendo el colaborador en innovar un proceso que ya estaba instaurado y que también mejora los procesos para los demás. Ese puede ser un buen incentivo. El valorar el trabajo del otro es uno de los mejores incentivos que puede tener un colaborador. El decirle o el hacerle sentir y que perciba en mí confianza y que perciba en mí como su superior, a lo mejor inmediato, que yo valoro el trabajo que él hace, va de la mano con el compromiso. ¿Ok? Siguiente, por favor, Ivette. Siguiente elemento, tenemos la resolución de conflictos. Si yo sé que ya tengo a mis colaboradores y ya hablamos de compromiso, liderazgo, organización, pues vamos a la parte no tan padre, ¿no? La resolución del conflicto. Es algo que inequívocamente va a pasar, o sea, inevitablemente va a suceder. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que yo les recomiendo que pudieran empezar digamos, a trabajar dentro de sus organizaciones? Pues bueno, tenemos una comunicación efectiva. Si yo paso la información de manera correcta por la vía adecuada, no tendría por qué haber un error. Si a mí no me dijeron que tenía que venir de color negro y yo llego de color rosa, híjole, eso sí puede generar un conflicto porque me dejaron fuera de. No me están a mí haciendo saber cuál es la información. Y ya no siento el compromiso, porque la identidad ya no la tengo, la estoy perdiendo, el objetivo no se está cumpliendo. Entonces, aquí les puse que es a través de la comunicación efectiva, pues buscamos, evitar que la información se entregue de una manera incorrecta o que en su caso,
obstaculice esto mismo los procesos y que por tanto estos objetivos no se cumplan de una manera eficiente. Si, por ejemplo, tengo un proceso para poder dotar de cierto material para que pueda acabar con sus funciones y yo no le digo cuál es el proceso para que pueda pedir su material, ¿cómo quiero que se logre el objetivo? Se está obstaculizando el proceso. Entonces, tenemos ese como un elemento muy importante. El otro, ya lo mencionamos anteriormente, que son los incentivos de acuerdo al cumplimiento de las estrategias que se han trazado. Si se logra un objetivo, tiene que ser reconocido. Si se está logrando mejorar los procesos, también debe ser reconocido. Tiene que valorarse el trabajo que hacen dentro de la organización los colaboradores y ellos deben percibirse con esa identidad y ese compromiso se tiene que ver reflejado ahí con ese incentivo trazado por la organización. ¿Okay? La otra, pues medir el ambiente psicológico y emocional de la empresa. Cuando hablamos del clima laboral, justo estamos midiendo el ambiente psicológico y emocional de la empresa. Vamos a pensar en la organización o la empresa como una persona en donde tenemos esta parte psicológica y emocional de la misma y se ve reflejada. Cuando estamos emocionalmente, digamos, estables, se nota. Y los demás lo perciben y lo notan. Emocionalmente también. Cuando traemos un problema emocional, no sé, el fallecimiento de algún familiar, aunque vayamos y cumplamos con nuestro compromiso dentro de la empresa, se nota que hay algo que está fallando, que algo no está cuadrando como normalmente actuamos o que no estamos terminando de manera correcta nuestro trabajo, etcétera. Entonces, esta resolución de conflictos también tiene que ir de la mano con ir midiendo el clima laboral, entendiendo cuál es el ambiente psicológico y emocional que se vive dentro de la empresa. Resulta que se fue un colaborador que era muy querido y que tenía un liderazgo bien establecido dentro de la empresa y se va por cuestiones personales. Y esto genera un espacio, un vacío dentro de los demás colaboradores porque él ejerció un liderazgo. Esto se tiene que resolver de esta manera. Voy a medir el ambiente psicológico y emocional. Tengo que evaluar qué es lo que está pasando y cómo puedo ayudar a mejorar, que empiecen otra vez a funcionar las cosas de manera correcta, a entender que están pasando casi que por un duelo. Una pérdida dentro del ambiente laboral es como perder, pues sí, un elemento muy importante que a veces sostiene un equipo de trabajo. Si de repente se tiene que ir por alguna situación X cualquiera, pues tendríamos que buscar herramientas para poder resolverlo a partir de que fuera medible este ambiente psicológico y emocional dentro de la empresa. La siguiente, por favor, Ivette. ¿Ok? Para lograr este tipo de elementos, ya vimos organización, liderazgo, compromiso, la resolución de conflictos, tenemos dos elementos imprescindibles. Tenemos la integración y tenemos la adaptación. El principio de adaptación, digamos que va más de la mano con esta parte de lograr que la organización está alcanzando sus metas, ¿ok? Nos adaptamos al mismo medio porque la organización ya está logrando cumplir el objetivo para el cual se nos está, pues para el cual estamos los colaboradores trabajando ahí. Y la integración más bien genera la identidad propia para que se logre un trabajo eficiente y efectivo. ¿Ok? Entonces, una cosa es el cumplimiento del objetivo. Si mi objetivo es llevar a cabo, no sé, entregar el producto del que ya hemos hablado y se está entregando de manera correcta, tendríamos que ver que va de la mano con la integración. Va de la mano con esta integración porque entonces ya se está haciendo un trabajo en equipo, se están llevando a cabo los liderazgos, se tiene un compromiso, se está logrando que la identidad de la empresa se vea reflejada en la entrega de este producto final y eso eficienta y hace de manera efectiva el trabajo. Entonces, esta identidad que vamos creando tiene que ser también un proceso de integración por parte de los elementos. Si llega un colaborador nuevo, se integra primero la identidad de la empresa para entonces lograr adaptarse y lograr por fin el objetivo que se tiene dentro de este proceso. Y luego se conjugan en un trabajo de calidad en donde la supervisión y dirección se reduce sin que esto represente una pérdida de lo productivo. Entonces, trabajar de la mano con estos dos elementos, integrar y adaptar, tiene que verse reflejado directamente en lo productivo. Tiene que ir de la mano. Decíamos, satisfacción es igual a una buena productividad. Pues ahí es donde se ve reflejado. Integro de manera correcta a mis elementos, se adaptan bajo el principio de misión, visión, valores, entonces vemos que el objetivo se está cumpliendo de manera correcta y lo vemos en el desempeño laboral y en la parte productiva. ¿Ok? Siguiente, por favor, Ivette.
Vamos a ver algunos tips para empezar a identificar y mejorar este clima laboral. Ya dijimos elementos con los que se puede iniciar. Ya dijimos el ruido, la iluminación, ya dijimos este trabajo de en los espacios, de empezar a trabajar con los colaboradores, en dónde los vamos a colocar, qué actividades van a desarrollar, etcétera. Pero tenemos ciertos, digamos, elementos que nos pueden ayudar a empezar a medir para empezar a mejorar el clima laboral, si eso es algo que queremos lograr. Tenemos encuestas directas de clima laboral, en donde se pide que sean encuestas breves, que no sean encuestas de 20 preguntas, sino que sean encuestas breves, que sean concretas a lo que se está pidiendo y donde empecemos a evaluar cómo se llevan, digamos, estas relaciones interpersonales laborales dentro del ámbito en el que se desenvuelven. Tienen que ser, les decía, pocas preguntas. Bueno, yo me acuerdo que en algún ejercicio eran 10 como máximo. Por lo general se estima que haya un sistema de medición como del 1 al 10, qué tan satisfecho te encuentras en tu trabajo. Ese es un ejemplo. O decir sí o no, ser muy concretos porque lo que queremos es medir, que sea medible cómo vamos a evaluar si el clima laboral está funcionando de manera correcta o habrá algún área de oportunidad en la que tengamos que empezar a trabajar. La otra son entrevistas personales y grupales, que es algo bien importante. Ya iremos viendo por qué. Si yo genero una encuesta de clima laboral, voy a empezar a ver ciertos elementos a evaluar. Bueno, puedo poner una pregunta que vaya encaminada a cómo resuelvo, no sé, cómo resuelvo que el proceso para pedir el material sea más fácil. Si en observaciones poner el proceso para poder pedir mi material o no cuento con los insumos suficientes para poder cumplir con mis tareas, empezar a evaluarlo. Bueno, vamos a ver a partir del siguiente punto, que serían entrevistas personales y grupales. Estas entrevistas pueden ser por grupos de trabajo para poder delimitar a través de un análisis FODA, por ejemplo, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que se tienen dentro de la organización y cuáles son, digamos, algunos elementos que ellos mismos pudieran aportar a mejorar. Al final, si ellos están involucrados en un proceso, pues ellos son los que nos van a ayudar a definir cuáles son algunas mejoras que serían viables para ellos y que esto nos ayude a lograr el objetivo. Las otras serían entrevistas personales. Miren, cuando hablamos de estas entrevistas personales, hay que ser como muy cuidadosos porque hay uno de los elementos, como ven en la diapositiva, que es el anonimato de las evaluaciones. Hay puntos particulares que se deben de tratar de manera personal. Por ejemplo, si alguien tiene alguna necesidad especial, pues algún problema de salud, en algún lugar de trabajo me tocó una compañera que tenía un padecimiento renal crónico. Ella iba y acudía, pero 2 días a la semana tenía que salirse cierto tiempo antes para poder acudir a su tratamiento médico. Entonces, a lo mejor, si queremos resolverlo, pues eso sería ya de manera más personal, para que fuera algo más enfocado a la necesidad de ella y después ya ponerlo en la entrevista grupal. Con el grupo, ¿cómo lo podemos ayudar a resolver? Si ella se tiene que ir antes, ¿cómo podemos lograr cumplir el objetivo sin que esto pues permee de manera directa la salud de nuestra compañera? Y así es como debería ser como este trabajo. Y después tenemos otro elemento que ahora es como muy, este, está como muy de moda, el focus group, que es como buscar cuáles son algunos de los elementos que los mismos colaboradores nos pueden dar, para darle seguimiento a la queja que exista, o al problema que exista, o al conflicto que puede existir dentro de una organización. Si yo tengo dentro de esta encuesta del clima laboral, resulta que hay un compañero o hay un elemento en particular que está generando ruido, por así decirlo, dentro de la organización, pues podríamos hacer este tipo de técnica como el focus group para poder integrarlo y ver cuáles son las opciones que el mismo grupo sugiere para mejorar este clima laboral. A lo mejor dicen, no, pues no nos gusta que nos falte el respeto, que ya iremos viendo también ese punto, o no nos gusta la manera en la que se dirige a nosotros, o cómo nos hace la sugerencia del trabajo, que hay compañeros que a lo mejor no tienen tacto para tener para acercarse a los otros colaboradores y pedir algo en particular. Entonces, también son elementos que se tienen que poner a discusión, de una discusión de manera correcta. Cuando hablamos de discusión de un tema, no hablamos de una pelea, sino más bien hablamos de poner sobre la mesa cuáles elementos lo convierten en una discusión. Vamos a poner, no, pues el compañero tuvo un conflicto con una compañera en particular porque la compañera sintió que le estaba gritando, que le estaba levantando la voz y que fue una falta de respeto. Ok, vamos a ponerlo aquí y a lo mejor vamos a exponer cuáles son los puntos. Bueno, este tipo de palabras, el tono de voz,
qué tipo de código de ética que debemos de tener para dirigirnos a los demás colaboradores, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve este tipo de técnicas, para ponerlo, digamos, sobre la mesa y que todos puedan aportar ideas para mejorar, siempre buscando que sea una mejora. Y hay que dejarlo como bien claro con los colaboradores. Cuando ya hay un tema particular con algún colaborador en particular, solemos ser muy directos, solemos buscar lo más negativo. Si es color gris, yo lo quiero ver negro, lo más oscuro que se pueda. Entonces aquí hay que empezar a buscar este focus group, buscando que son medidas para mejorar el clima laboral. Otra vez volvemos al no buscar un culpable, sino ver qué soluciones podemos aportar para evitar que se vuelva a caer en el mismo error. ¿Ok? Y luego tenemos conocer a partir de las mismas experiencias las áreas de oportunidad. Pues resulta que yo puedo decir, bueno, en algún lugar de trabajo hicimos esto para organizarnos en los horarios de comida y a lo mejor también se adapta a este nuevo empleo en otro lugar y nos puede ser funcional. Bueno, es que en otro lugar de trabajo señalamos lo que es urgente por medio de colores. Utilizamos el semáforo, ¿no? De qué tan urgente es una cosa o qué tan urgente es otra. O pusimos los flujogramas a la vista para saber cuál es el proceso que sigue. O tenemos a la vista los números telefónicos de dónde tenemos que marcar. O tenemos una agenda en la nube, ¿no? Para que todos tengamos acceso al mismo formato, etcétera. Opciones que se pueden poner a discusión en donde conocer también las experiencias que traen los demás nos pueden aportar para mejorar este clima laboral dentro de la organización. Y lo último que les comentaba, que era el anonimato de las evaluaciones. Pues si queremos que nuestros colaboradores sientan esa libertad para poder expresarse de una manera correcta, pues deberíamos buscar que fuera a través del anonimato. Cuando se hace en focus group, por lo general nosotros pedimos que sea abierto, libre, en donde vamos a poner opciones o soluciones posibles u observaciones o áreas de oportunidad, hojita cerrada. Se entregan a quien está dirigiendo el focus group, se abre y se empieza a trabajar con ello sin ponerle nombre, apellido, ni nada. Buscando que esto sea solo ideas que están brindando los mismos colaboradores sin que sean directos, porque lo que queremos es mejorar el clima laboral. Si yo digo que Juanita fue la que dijo directamente que no le cae bien esta persona, pues en lugar de mejorar el clima laboral voy a hacer que empiece a verse, digamos, más afectado. En lugar de ser un área de oportunidad o que queremos que se convierta o que se cumpla como una fortaleza, pues empezamos a verlo más como una debilidad. ¿Ok? La siguiente, por favor, Ivette. Entonces, para poder lograr esto, estos factores o estas herramientas que les nombré, tendríamos que buscar, digamos, estos elementos, digamos que tendríamos que poner estos elementos para poder lograr que a través de las herramientas que ya vimos, pues se empiece a lograr esta cultura laboral de manera correcta y que sea una fortaleza y no un área de oportunidad. Primero, buscar trabajar a partir de la solidaridad, no centrarnos en que yo nada más voy a cumplir con lo mío y es lo mío y si los demás no cumplen, no es mi problema, porque sí, es un problema de todos. El que uno incumpla con una parte del proceso permea directamente en el objetivo. Entonces, por mucho que nosotros digamos que nada más es lo mío, parte del proceso, si mi paso 5 es el que yo tengo que cumplir, solo cumplo ese y ya estoy cumpliendo y ya estoy fortaleciendo, pues déjenme les digo que no. Porque si yo no estoy fortaleciendo también en buscar que los demás compañeros trabajen hasta el número 10, entonces también el objetivo no se está cumpliendo. Aunque yo esté cumpliendo con la parte de mi trabajo, no se está llegando al 10 de manera correcta. Entonces, trabajar a partir de la solidaridad tiene que decir, o tiene que ver más bien con esta parte de yo cumplo con lo que a mí me toca, y si yo tengo la opción, voy a solidarizarme en que se cumpla el número 6, el número 7, y que se pueda lograr hasta el número 10. Eso es trabajar a través de la solidaridad. Luego tenemos fortalecer el trabajo en equipo. El ambiente debe ser o debe tener esta característica de ser amigable, pero respetuoso, ¿ok? Es como una línea bien delgada. Una cosa es ser amigable, llegar, buenos días, tener un tiempo de charla, la plática que a lo mejor los 10 minutos del café, no sé, pero tiene que ser en un ambiente respetuoso, buscando siempre que sea como parte de la colaboración dentro de una empresa o de una organización. Si yo empiezo a cruzar esa línea, va a ser mucho más fácil que haya problemas como el acoso laboral, como a lo mejor una obstaculización de los procesos o del objetivo que se está persiguiendo. Otro que es bien importante, que ahorita se está persiguiendo mucho, es que tiene que ser un ambiente libre de discriminación y acoso.
Y el acoso visto no solamente como el acoso sexual, sino también el acoso laboral, que es un tema pues relativamente nuevo, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de discriminaciones, no le vamos a decir a él porque nos cae gordos, nos vamos a ir todos y lo dejo a un lado. O bueno, no, a ti no te vamos a juntar porque tú, entonces, no estás cumpliendo con lo que a ti te toca y pues ni modo te quedas. Eso no es trabajar con solidaridad. Eso no es un trabajo en equipo. Eso no es un ambiente amigable, ¿estamos de acuerdo? Ni respetuoso. Entonces, tiene que ser un ambiente libre de discriminación y acoso. Tenemos que ofrecer o tiene que ofrecer la organización, deben ser viables y deben de ser alcanzables las oportunidades de crecimiento, de desarrollo personal y profesional, porque va de la mano. A veces el desarrollo profesional va de la mano con el personal. Si yo empiezo a ganar más, a lo mejor mi vida, mi nivel de vida o mi calidad de vida empieza a mejorar. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver estas opciones. Y después, el reconocimiento de logros. Ya ve que les comentaba de los incentivos, creo que va de la mano con este reconocimiento de logros. A lo mejor, no como tal le voy a aumentar el sueldo a lo doble, que estaría muy padre, pero el reconocimiento del logro que se está obteniendo, si digamos, el evento que organizamos durante todo el año por fin se llevó a cabo y fue un éxito, hay que reconocer el logro de todo el equipo, de que se buscó, se planeó, se luchó por él y se logró. Ese reconocimiento del logro, el agradecer a los colaboradores su buen trabajo, tiene que ser parte, digamos, de estos elementos que se deben de evaluar dentro de la cultura laboral, porque se ven reflejados ahí. Si me dicen a mí que yo estoy haciendo muy bien mi trabajo y que valoran mi trabajo, y que se sienten satisfechos con el trabajo que yo he estado haciendo, pues claro que cuando me preguntan acerca de mi clima laboral y de estas opciones de desarrollo, yo voy a poner un 10, porque me están dando esta opción de mejorar. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son, por el contrario, algunas de las señales, digamos, que podríamos ver de manera negativa? No quiero decir errónea porque no es la palabra adecuada, pero sí que empecemos a percibir de manera negativa el clima laboral. El clima laboral positivo puede permear de manera correcta el desempeño de las personas, lo cual da por resultado una productividad correcta. Pero cuando hablamos de un clima laboral negativo, pues tenemos estos, bueno, algunos ejemplos. Tenemos tareas inconclusas, ¿no? De yo ya terminé o no terminé, pero yo cumplí mi parte número 5, se tenía que entregar hasta el número 10, pero con permiso porque yo ya acabé mi número 5. ¿Se logró concluir la tarea? No. Esas tareas inconclusas o el decir, no, pues le tocaba a fulanito y a lo mejor está de vacaciones, pues que le hablen y que venga y lo haga. Eso no es trabajar con solidaridad, eso es dejar una tarea inconclusa, ¿ok? La otra, la distribución inequitativa de tareas, lo que les había comentado hace rato con la organización y la resolución del conflicto. Si esa persona ya tiene establecidas 5 funciones y la otra persona 5 funciones, y si a una le dejo 7 funciones, pues va a ser muy difícil que la distribución de estas tareas sea equitativa y que pueda lograr de manera correcta o el 100% estas tareas que se le están poniendo como objetivo. La otra, la falta del reconocimiento de logros, el que a lo mejor, bueno, yo me acuerdo que había un autor, no recuerdo el nombre, pero decía que había dentro de las empresas algo que se llama el quitarle el valor al trabajo del otro, sumarlo al tuyo a través del trabajo del otro, que no es más que triunfos robados, ¿no? El decir, se logró un objetivo y yo lo hago mío, personal, cuando sabes que es un trabajo en equipo de todos los colaboradores, el que lo reconozcan como algo mío particular, sabiendo que es un trabajo en equipo y de los colaboradores, es una falta del reconocimiento del logro y eso desmotiva a los demás, porque los demás van a decir, oh, yo hice esto o yo aporté tal cosa y a mí nunca me reconocieron mi trabajo, solo se lo reconocieron a una persona en particular. Entonces, esta falta de reconocimiento de logros tenemos que empezar a erradicarla a partir de valorar el trabajo y de que el colaborador sienta que se está valorando su trabajo y su aportación a la organización. ¿Okay? La otra, la mala comunicación. Ya dijimos que la comunicación efectiva es lo primordial para que empiece a trabajar de manera correcta en la empresa y que los procesos se lleven de manera adecuada, lo cual nos va a repercutir en un objetivo positivo. Si tenemos una mala comunicación, no se va a lograr el objetivo. Si yo nada más le digo a alguna parte de mis colaboradores lo que se tiene que hacer, a los otros no, ¿cómo quiero que se cumpla las 10 funciones del proceso? Si todos están involucrados en el proceso.
Todos deben conocer de los procesos, todos deben de estar comunicados de manera correcta para que puedan llegar al objetivo, que es el siguiente, que debe haber un objetivo claro. Si yo no pongo desde un principio el objetivo claro o el objetivo particular que yo quiero perseguir, ¿cómo quiero lograrlo si ni siquiera lo tenemos claro? ¿Ok? Luego, buscar culpables. Es algo de lo más negativo. Pues, ¿sabes qué? Falló el envío. ¿Y a quién le tocaba? No, pues le tocaba a fulanito. Y echamos la culpa a esa persona en particular cuando es parte de un proceso, es parte de un trabajo en equipo. Lo que se tiene que hacer en ese caso no es buscar un culpable, no es señalar a una persona y ponerle nombre y apellido. Es más bien buscar soluciones para evitar que ese tipo de errores se sigan cometiendo. ¿Ok? Que es algo muy común, ¿no? Buscar un culpable, como que forma parte de las organizaciones el decir, la culpa la tuvo él o la tuvo ella. Bueno, hay que ver qué soluciones ofrecemos. El error ya se cometió. Vamos a trabajar para evitar que se vuelva a cometer el mismo error. A partir de poner el objetivo claro, de tener una buena comunicación, de motivar a las personas, de distribuir tareas de manera equitativa, en lugar de buscar un culpable. ¿Ok? Y luego tenemos las reglas, cuando hay lugares en donde existen reglas, que no se siguen las reglas o que en su caso, cuando se rompen las mismas, no hay una sanción o no hay una llamada de atención por el incumplimiento de las mismas. Si a mí me dicen que los lunes tenemos que venir con un uniforme y yo veo que llegan las personas sin el uniforme y aunque exista la regla, no la siguen y no hay una sanción, no hay una llamada de atención por el incumplimiento, esa regla es como si no existiera. No existe, porque nadie la sigue y porque cada quien a lo mejor toma pues lo que le conviene de esa regla y dice, no lo voy a cumplir, no lo voy a cumplir y no hay ninguna repercusión de la misma. Entonces, ¿para qué existe la regla? Si la regla es clara desde un principio, todos tenemos que seguirla. Si a mí me dicen el lunes tenemos que venir con este uniforme, yo sé de antemano que tengo que cumplir. Y en caso de que no cumpla, también sé que el incumplimiento de una regla viene con una repercusión, viene con una sanción de la misma. Y quienes están a cargo de darle seguimiento a monitorear las reglas tendrían que tomar en cuenta esto para poder ejercer la regla de manera correcta o en su caso la sanción si fuera necesaria esta. ¿Ok? Tenemos la última que les puse aquí, que es el perfil de los colaboradores, algo muy importante. No tiene que ver con las habilidades que tenga cada uno de ellos, pero si ya tenemos un perfilamiento adecuado de los colaboradores, es mucho más fácil delimitar las tareas. Si yo sé que esa persona tiene una formación en ingeniería, no sé, en sistemas, pues sé cuáles son las acciones que se le van a facilitar porque su habilidad va enfocada a esa área de trabajo. Si lo pongo a cumplir con otras funciones, no que no las pueda lograr, pero quizás le costará un poco más trabajo desarrollar y trabajar esa habilidad. ¿Ok? Bien, la que sigue, por favor, Ivette, porque ya estamos en tiempo. Les puse solo 2 ejemplos acerca de lo importante que es la salud mental. Si hablamos del clima laboral y de la cultura laboral como una parte de la personalidad de la empresa y otra parte como el estado de ánimo, el estado emocional y psicológico de la empresa, pues es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? La salud mental debe ser algo que se tome en cuenta para este trabajo. Como testimonio de vida, les puedo decir que es algo que necesitan las empresas, que se debe de interactuar con ello y que debemos trabajar de manera muy puntual con los colaboradores en cuidar la salud mental de la empresa que viene y que depende de los colaboradores. ¿Ok? Siguiente, por favor, Ivette. Ok, tenemos el síndrome de burnout, que es, si yo me acuerdo que nos decían, ay, es que eso ya son invenciones de de esta nueva oleada de enfermedades y trastornos mentales. Y yo decía, claro que no, porque los leemos y yo creo que en algún momento, ojalá que no, ¿verdad? Pero en algún momento hemos tenido algún espacio de trabajo en el que nos han pasado estos, ¿no? Que vamos puntualizando los síntomas y decimos, entonces no es que yo esté mal o no es que yo tenga, no es que yo me esté imaginando que algo está mal, sino que realmente lo estoy sintiendo y lo estoy adquiriendo como un síntoma de un síndrome, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los síntomas que podemos observar o que son, digamos, más observables en este síndrome de burnout? Tenemos ansiedad, desgaste y agotamiento mental y físico, sin una razón aparente, ¿eh? Porque pues
Todos andamos cansados porque tenemos mil cosas que hacer, pero lo que les decía, ¿no? El momento de llegar y abrir tu computadora en el trabajo, sentirte completamente agotado, como si hubieras hecho muchísimas cosas y ni siquiera has cumplido con uno de los objetivos. Que vas llegando a tu trabajo y en lugar de ir contento, ya vas enojado. Te despiertas y es otro día, ¿no? Y empiezas, siempre me acuerdo de, bueno, como tengo niños chiquitos, ¿no? Me acuerdo de Calamar, donde otro día de trabajo, otra migraña. Entonces, justo esto es lo que pasa. Decir, tengo un agotamiento mental tan alto que se refleja en lo físico y ni siquiera sé por qué, cuando ni siquiera he empezado mis funciones. Voy levantándome y me levanto cansado. ¿Cómo es posible eso? ¿Ok? Tenemos depresión, dolor físico, problemas gastrointestinales, despersonalización en los casos más graves, la irritabilidad y el ausentismo laboral. Entonces van de la mano todos estos elementos y yo creo que a muchos nos ha pasado en algún momento esto, ¿no? Tenemos una carga muy grande de trabajo y a lo mejor tenemos estrés, pero si se traduce a ansiedad, si se traduce a depresión, a un dolor físico, a un problema de salud, si empiezo a ser muy irritable, esto va a hacer que me ausente de manera laboral. Esto claro que permea de manera directa en la productividad. La siguiente, por favor, Ivette. Y no sin antes decir que es bien importante tener como en cuenta el acoso laboral. Cuando hablamos de acoso, un espacio libre de acoso, ya hablamos pues de la discriminación, de un espacio libre de discriminación, pero también hablamos, digamos, de todos los elementos que vienen. Cuando hablamos, luego decimos la palabra acoso, como que siempre nos referimos a la parte sexual, que obviamente es algo que tenemos que cuidar dentro de las organizaciones, pero también hay otro tipo de acoso que se vive dentro de las organizaciones. Persecución laboral, no existe un respeto por el horario o la jornada laboral, un entorpecimiento laboral que es como te escondo la computadora, te dejo cerrada la oficina y no puedes entrar, te escondo un expediente y no es que me esté proyectando, pero sí llega a pasar, que no encuentres las cosas en el lugar en el que las dejaste, que a lo mejor llegues y ya no tengas tu espacio de trabajo como tú lo organizaste, que haya un traspapeleo de documentos importantes, pérdidas de archivos, etcétera. Eso es entorpecimiento laboral. No contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de las tareas y acciones tendientes a menoscabar la dignidad de las personas, ahora denominado moving, ¿ok? Entonces, el acoso laboral no solamente tiene que ver con la parte sexual, de tener un comportamiento o acercamiento inadecuado con mis colaboradores, un uso de un lenguaje inadecuado que genere incomodidad de los colaboradores, un contacto físico inadecuado, sino también tiene que ver con la parte de delimitarlo, de delimitar cuáles son las acciones que debes de cumplir como colaborador y como una parte que supervisa que éstas se lleven a cabo de manera correcta. Persecución laboral, yo creo que muchos lo vivieron en época de pandemia, ¿no? Que no había un espacio real de dónde termina mi trabajo y dónde empieza mi casa porque lo hacemos en el mismo espacio. Entonces, ahí vemos la persecución laboral. 8 de la noche, 10 de la noche, marcando. Yo me acuerdo, tenía un trabajo que a las 2 de la mañana te marcan. Dices, ¿qué puedo resolver ahorita a las 2 de la mañana? No puedo resolver nada. O sea, no puedo hablarle ahorita a un presidente municipal, no puedo ahorita hablarle al director de un cerezo porque ya no puedo hacer nada. Tienen que esperar hasta que sea hora laboral. ¿Me explico? A eso se refiere con persecución laboral. Y luego tenemos, creo que es la última diapositiva, Ivette. El moving. Cuando hablamos de moving, hablamos de otro tipo de acoso laboral. Ya hablamos de la parte de no respetar las cuestiones laborales, jornada laboral, espacio, tiempo, etcétera. Tenemos ahora el moving como una parte de bullying dentro del espacio laboral, en donde tenemos ciertos aspectos que les puntualicé aquí. Tareas rutinarias, discriminación, amenazas, ofensas, descalificación, calumnias, bloqueo y falta de reconocimiento. Estos elementos, yo creo que casi en todas las organizaciones los hemos visto, los podemos observar de manera muy fácil. Siempre empezar a trabajar en que este clima laboral tiene que ir dirigido también a erradicar estas formas de violencia dentro del ámbito laboral. Tareas rutinarias en donde ya nada más te digo que selles y sigas, selles y sigas, selles y sigas, sin tener un espacio, una pausa activa que le llamamos, una pausa activa que es algo que se tiene que hacer en los trabajos, en donde se tiene que dar un espacio, en donde se deje completamente el trabajo, despejar la mente, hablar de otras cosas para reactivar nuestras funciones cuando regresemos a nuestro lugar de trabajo. La discriminación como parte de los elementos, ay, no sabes qué, hasta por
su color de piel, su condición social, hasta por la cuestión religiosa, me ha tocado casos. Digo, bueno, ya tenemos que buscar que este no sea un elemento, no debe ser para ninguna organización ni persona un elemento que debamos tomar en cuenta para la convivencia entre colaboradores. Las amenazas, ¿no? Que es algo muy común de, pues no termines, pero pues a ver mañana cómo te va o a ver si mañana tienes trabajo o no contestas el teléfono, entonces no estás cumpliendo con tus labores de trabajo. La descalificación, el decir a él ni sabe hacer las cosas, tú no sabes, tú no conoces, tú mejor no opines, tú no digas, tu opinión no es importante o lo que tú tengas que aportar no nos interesa. Las calumnias, que es como esta parte del chisme, del decir, ay, esa persona hizo algo malo y traer ese problema de chismes dentro de una organización permea directamente en la productividad y permea directamente en la autoestima de las personas. Entonces, tenemos el bloqueo, que es como esta parte que les decía de, no, 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 no te voy a permitir que cruces de la parte de mi proceso. No quiero. ¿Ok? Y la falta de reconocimiento. La siguiente, por favor, Ivette. Ya creo que es la última. Y les dejo estas estrategias que nos pueden servir para empezar a ayudar a mejorar las condiciones laborales. Las pausas activas, que es lo que les comentaba ahorita, que está bien si tenemos un trabajo muy arduo durante 8 horas, a lo mejor hacer un espacio para desayunar o comer, no sé, dependiendo de la organización, y hacer pausas activas. ¿Qué significa? Descansar, tomar agua, ir al baño, levantarse, caminar espacios cortos para que tu mente relaje y pueda estar otra vez concentrado, focus en las acciones que vamos a hacer. Si todo el tiempo estoy pegada a la computadora, no existen estas pausas activas, pues también permea de manera directa en el desempeño laboral. Distribución equitativa de tareas, poner algo muy importante, objetivos claros, fijar objetivos claros, delimitar tareas prioritarias y secundarias, tener un apoyo emocional, generar un programa de incentivos, y también la capacitación. La capacitación es una de las partes primordiales. Si yo quiero que empiecen a laborar o a trabajar en un área en específico, tengo que capacitar a mi personal. Es algo importantísimo. Yo que, como les comentaba, estoy más en el área de seguridad pública. Ahorita estamos trabajando muchísimo el tema de género. Si yo quiero que empiecen a trabajar en esta parte del género, es imprescindible la capacitación, que conozcan conceptos, que sepan cuáles son los nuevos protocolos, elementos jurídicos. Eso es importantísimo. Si yo quiero que empiece mi organización a mejorar el clima laboral en cuanto a los procesos productivos, tengo que capacitarlos para que empiece a mejorar y se pueda empezar a ver reflejado en la productividad de los mismos. Pues bueno, por mi parte sería todo, es algo como muy general. Espero que les haya servido y pues estoy aquí a su disposición. Les cedo la palabra a Ivette. Gracias, Gaby. La verdad es que, bueno, mira, nos tienes aquí al filo de la silla, muy atentos y tomando nota, porque, híjole, de alguna o de otra manera, creo que siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre, siempre Sí, en todas las organizaciones hay puntos que a lo mejor yo decía, este sí, este no, este no, este no, pero siempre hay un punto en el que para mejora y no olvidarnos, ¿no? Sobre todo no sí, olvidarnos que estos son puntos importantes que debemos de estar cuidando porque a final de cuentas, pues sí, los colaboradores y en general todo el equipo, pues hacen que funcionen nuestros programas, nuestros exacto. proyectos, que podamos tener un cierre de año como lo queremos, o incluso ahorita quienes ya estamos trabajando o quienes ya estamos casi terminando el cierre de la planeación del año que entra, pues estos puntos nos vienen ahorita como a abonar muy importante porque nos dice que no debemos de olvidar, que debemos de cuidar para que todo lo que viene, pues igual a lo mejor estos resultados de este año habría que analizar cómo quedamos, pero garantizar que los del siguiente, pues sí, sí se nos den como debe de ser. Entonces, la Claro. verdad es que yo tomé muchísimas notas, te agradezco mucho. Ay, a Bueno, ustedes pues la atención. muy feliz y muy contenta. Por aquí pusimos en el chat, Fabi, la liga de registro, ¿es correcto? Para que no se olviden, la registren y si estás de acuerdo podamos compartir la presentación a los participantes para que pues tengan también como de referencia o algún otro material que nos quieras compartir, algunos libros, algunas referencias que nos quieras compartir al auditorio, pues a través de esa Ok, liga de registro se las podemos hacer llegar. perfecto, muchas gracias. Estoy muy contenta con la invitación, muchas gracias.
Felices de Gracias, tenerte aquí. Gaby. Gracias, Muchas Gaby. gracias, Gaby. Excelente tu plática. Gracias, Muchas Gaby. gracias. Gracias a ustedes por la atención y la invitación. Bueno, cerramos, chicos. Entonces, sí, como les comentaba Ivette, ahí está ya la liga del registro, por favor. Ay, Gaby, muchísimas gracias. O sea, mis respetos para cómo dominas el tema. Mis Muchas respetos, gracias. todos los tips que nos das. Y vas a ver, o sea, nos encantaría que, ojalá y pudiera ser posible que nos compartieras esta presentación para nosotros, a los que se registran, les mandamos Claro. tu presentación y así poder nosotros no quedarnos con algo, sino quedarnos con mucho. Algo que se nos vaya por ahí, pues ya sabemos que ahí lo tenemos. Bueno, pues Sí, muchísimas claro que gracias, sí. Gaby. No, a ustedes Muchas muchísimas gracias por la gracias. invitación y aquí estamos cualquier cosa. Gracias. Gracias, Gaby, Gracias. y a todo el Gracias. equipo. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Bonito fin de semana largo, que viene un puente de Sí. descanso. Igualmente, El último. hoy me tocó ver los globos de lejos. Así es que ¡Ay, hay qué padre! Que ya se ha vuelto complicado a los de León ir, ¿sí o no? Ya antes era muy fácil ir al festival y ahorita, ¿cómo se nos complica la vida poder ir? Ya Yo oímos. lo vi desde muy lejos, pero los vi. Sí, yo ahorita que vivo en Irapuato extraño, pero no, sí le huyo porque hay un tráfico tremendo. Enorme. Digo, no, Sí. pues de aquí a que entre hasta el otro lado de la ciudad, ya mejor le pido a mi mamá que tome fotos. Claro. Bueno, pues es parte de la magia. Les digo, yo los vi desde lejos, pero los vi. Ah, qué Eso, bueno. ya nos llevas ventaja. Así chiquititos. Ah, qué bueno. Bueno, pues un abrazo a todos. A Ivette, que siempre está ahí por parte de Fundación Vamos México. A Luis Miguel, que de repente lo vi aquí adentro. Entonces dije, ¡ay, ahí estaba Luis Miguel! Pero bueno, parece que ya otra vez se volvió a ocupar. Muchísimas gracias a Luis Miguel por estar aquí, por ser parte del Tecnológico de Monterrey, siempre con la alianza. Y pues aquí la Secretaría de Desarrollo Social Humano les manda un abrazo a todos, les agradece el estar siempre cada viernes aquí con nosotros y el que ustedes tengan el interés siempre de profesionalizarse. Un abrazo para todos y bendecido y bonito fin de semana. No se les olvide, por favor, registrarse. Ahí está la liga del registro. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, Gaby. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Gracias. Igualmente, Bye. Tere. Bye.